Bueno, hola, buenas tardes. Buenas tardes para todos, menos para mí, que de sur me jugó una mala pasada y me dejó sin luz. La verdad que es la primera vez que me pasa que en medio de una clase se me corte la luz. Bueno, se me ocurre tratar de sobrellevar esta situación haciendo este video que van a recibir por mail, este video de YouTube. Yo estaba plácidamente hablando con el grupo de sexualidad en tiempos de pandemia y ¡tuc! Se cortó la luz. Y Edesur me anuncia que estiman que más o menos para las 6 de la tarde me la van a devolver. Lo cual me da entre rabia, pena y cositas frente a ustedes después de haber hecho tanta logística para organizar los grupos y nuestros encuentros, que se corte la luz. Bueno, espero que les haya llegado un mail, intenté con otros profesores para que les escriban. Pero bueno, vamos a tratar de hacer de cuenta que estamos en vivo, ¿sí? Con los grupos que estuve conversando, justamente estábamos viendo o estuvimos viendo que en este momento del proceso de investigación, ya que tenemos elegido un tema, tenemos que comenzar a transitar el nada sencillo segundo paso de la investigación llamado delimitación del tema, ¿sí? Es un paso que reviste una importancia que muchas veces desestimamos, ¿sí? Pero bueno, este paso está asociado a una de las características del método científico, que dice que el método es selectivo, hace un recorte de la realidad. Entonces, a través de la delimitación del tema, nosotros en nuestro proyecto de investigación lo que vamos a hacer es achicar el tema, ¿sí? Para lo cual ustedes no solo van a ver el video del profesor Alejandro que trata esta cuestión de la delimitación, sino la bibliografía con las distintas estrategias de delimitación, ¿sí? Como le comentaba a un par de grupos con los que charlé antes del corte de la luz, delimitar el tema contextualizando en tiempo y espacio sería una delimitación sumamente pobre e insuficiente, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el grupo, ¿sí?, de Luciana sobre los controles de salud en tiempos de pandemia. Vamos a tomar este tema como ejemplo. Y sería sumamente pobre decir, bueno, los controles de salud en tiempos de pandemia por parte de los habitantes de Lomas de Zamora a lo largo del año 2020. Delimitar esto es necesario, pero no es suficiente, ¿sí? Entre las estrategias de delimitación tenemos la contextualización, ¿sí?, que claramente incluye darle un alcance temporal y espacial al tema, ¿sí? Pero también esta estrategia de contextualización incluye otros aspectos que a veces no les prestamos demasiada atención, pero que son fundamentales, como por ejemplo hablar controles de salud. Y bueno, yo me preguntaría, ¿de quién o de quiénes? ¿Sí? Es decir, de la población pediátrica, de los adultos mayores, solo de las mujeres con los controles ginecológicos, de mujeres y hombres de determinada edad, etcétera, etcétera, ¿sí? Es decir, que en este paso lo que vamos a hacer es tomar decisiones relativas al alcance, ¿sí? Y para esto es que vamos a recurrir a las estrategias que vamos a ir mencionando, ¿sí? Tiempo, espacio, población. Más temprano hablábamos con el equipo de Roxana, que están o van a tratar en su proyecto el tema del teletrabajo. Y bueno, dijimos, bueno, pero ¿el teletrabajo de quién?
¿sí? Es lo mismo el teletrabajo de un millennial, ¿sí? O el teletrabajo de una persona de 50 y pico de años. Es lo mismo el teletrabajo de un ingeniero en sistemas o un contador que está habituado a las plataformas de la FIP o a los programas de la FIP que el teletrabajo de una persona que, no sé, teletrabajo de un médico con la teleconsulta, que de golpe tuvo que hacerse de saberes, ¿sí? Para conectarse con los pacientes, ¿sí? Con la gente de teletrabajo también mencionamos que existe una reglamentación al respecto, ¿sí? Ya avanzada la cuarentena o llegando para fin de año se sancionó la ley de teletrabajo, con lo cual este grupo inmediatamente tiene que ir a la ley para ver a qué nos referimos cuando hablamos de teletrabajo. Ellos pueden delimitar el tema por edad, por rama de actividad, fundamentalmente por rama de actividad. No es lo mismo el teletrabajo, insisto, para un contador o alguien que brinda soporte informático a una empresa que lo puede seguir haciendo de modo remoto desde su casa, que para otras actividades que han tenido que adaptar sus computadoras a las plataformas de las empresas para las cuales trabajan, ¿sí? La ley de teletrabajo está bien interesante, ¿sí? Si quieren, parezco chilena, está bien interesante, si la quieren chusmear, plantea que los dispositivos para hacer frente al teletrabajo tienen que ser provistos por el empleador, la conectividad también, que el trabajador tiene derecho a desconectarse, ¿sí? Pero bueno, ¿a dónde voy? Tenemos estrategias de delimitación, la contextualización por un lado, la revisión bibliográfica, es decir, cuánto se sabe sobre eso hasta hoy, ¿sí? ¿Qué hay en materia de conocimiento sobre ese tema? ¿Desde qué disciplinas se aborda el tema? Un mismo tema puede ser tratado por distintas ciencias, ¿sí? Entonces, bueno, esta revisión bibliográfica lo que hace es no solo mostrarme qué hay, sino desde dónde se ha escrito, y la revisión bibliográfica aporta el qué hay y el qué no hay sobre algo, ¿sí? En materia de conocimiento, y esto no sería un dato menor. Otra estrategia de delimitación que vamos a tener que usar, ¿sí? Es la llamada contacto con casos típicos y atípicos de esta problemática. Vuelvo al ejemplo de las compañeras de temprano, ¿sí? Y si hablamos de casos típicos de teletrabajo, yo debería contactar a alguien que haya sido arrojado al teletrabajo y que reúna esas características demográficas que yo ya especifiqué antes. A veces nos vemos ante la tentación de utilizar casos conocidos por nosotros, familiares, amigos, que son, que están siendo, gente conocida que caería dentro de nuestra investigación. Yo les pido por favor que si este es el caso, ustedes cuando ofician de vínculo con un familiar, ¿sí? Se abstengan de realizar estos encuentros por Zoom o por videollamada con el caso típico de ese tema, para darle paso a un compañero, ¿sí? Que no sesgue esta entrevista preliminar con un caso típico. Es decir, volviendo a las compañeras de teletrabajo, ¿sí? Si tienen algún familiar que se le voló la cabeza con el teletrabajo, ¿sí? Si un miembro del grupo tiene un caso típico, se lo tiene que dar a un compañero.
Y al caso típico, al conocido o familiar le tiene que decir, mira, unos compañeros de la facultad están haciendo un trabajo sobre tal cuestión, te pueden llamar, te pueden entrevistar por Zoom, por Meet, ¿sí? Todo esto hay que registrarlo, ¿sí? Entonces, la consulta con los casos típicos y atípicos consisten en hacer entrevistas provisorias, preliminares, para que de modo abierto, ¿sí? Con un par de preguntas abiertas, el personaje en cuestión nos cuente su experiencia, el cómo ha vivido esa situación, en este caso el teletrabajo en tiempos de pandemia, ¿sí? Y siempre tengamos presente o no perdamos de vista en qué etapa de la investigación estamos. Estamos en la delimitación. Todo lo que obtengamos de esta estrategia de contacto con el caso típico, más la que voy a mencionar ahora, esta información tiene que ayudarme a decidir hacia dónde se orienta mi investigación y qué facetas del fenómeno voy a dejar de lado. Otra estrategia que vamos a usar definitivamente es la llamada consulta con expertos, ¿sí? En el caso de las compañeras de temprano, ellas tendrán que buscar alguna persona del área de relaciones laborales, alguna persona especialista en psicología laboral, ¿sí? Algún abogado que tenga que ver con o haya tenido que ver con la elaboración de la ley del teletrabajo, un sindicalista, ¿sí? Que defienda los derechos del trabajador sometido o no, que ha debido continuar su tarea laboral a través de esta modalidad, ¿sí? Estábamos hablando, antes que se corte la luz, con el grupo de sexualidad en tiempos de pandemia, ¿sí? Bueno, en cuanto a los casos, a los expertos, este grupo tendrá que contactar a sexólogos, a algún psicólogo que haga terapia de pareja o similar, ¿sí? Siempre sin perder de vista que estamos delimitando el tema. Hablábamos con las compañeras antes que se cortara la luz, que Edesur me cortara la luz, que la pandemia a nivel de la pareja fortaleció parejas y a otras las separó. Pero estábamos de acuerdo, y esto es válido para todos los temas que tengamos en la comisión, vamos a tener que comenzar por definir las cosas. Entonces, en el caso de estas compañeras del grupo de sexualidad en pandemia, lo primero que tenemos que definir es qué entendemos por sexualidad, ¿sí? ¿La sexualidad es lo mismo que la genitalidad? No sé, acá nuevamente necesitamos revisión bibliográfica, revisión de experiencias, contacto con casos típicos. La sexualidad en tiempos de pandemia, ¿de quiénes? ¿De personas con pareja estable? ¿De personas pertenecientes a la categoría de adultos mayores? Bueno, todo esto se va a ir viendo plasmado en la delimitación del tema, ¿sí? Tenemos a los compañeros con, creo que era el grupo Delta, hábitos personales. Obviamente, ¿sí? En esta etapa de delimitación, el grupo tiene que comenzar por definir qué entiende por hábitos personales. Son hábitos en cuanto a su alimentación, en cuanto a su indumentaria, o ya sea para delimitar o para decir, bueno, sí, nos vamos a referir a los hábitos relativos a determinadas cuestiones, que después, en el paso siguiente, que vamos a transitar con luz, ¿sí? Vamos a poner sobre el papel en un problema y en objetivos, ¿sí?
Yo podría preguntarme, ¿sí?, a futuro, en qué medida los hábitos personales se vieron modificados en la pandemia, para lo cual yo tengo que tener en claro a qué me voy a referir con hábitos personales y voy a tener que contactar, ¿sí?, claramente a una persona, a un profesional, nuevamente creería que del campo de la psicología, para que nos cuente cuál es su experiencia en cuanto a cómo las personas han modificado sus hábitos. Hábitos personales, nuevamente, ¿de quiénes? De cierta edad, de cierto sexo, hábitos personales en hogares multifamiliares. No sé, cualquier respuesta que dé es válida, ¿sí? Lo que estoy haciendo en esta delimitación es tomar una decisión para encuadrar la investigación, ¿sí? Tenemos al grupo de confianza en los medios de comunicación, ¿sí? Probablemente este grupo no solo va a tener que definir qué se entiende por confianza, sino confianza en cuanto a qué, ¿sí? Probablemente este grupo se aboque a la confianza en las noticias, ¿sí? Ustedes saben que este último año se ha presentado en relación a los medios en general un tema denominado intoxicación de información. Vieron que hay canales, no quiero mencionar, canales especialistas en dar malas noticias las 24 horas, ¿sí? Entonces, bueno, hay una saturación, por ejemplo, de cuántas camas de terapia intensiva están ocupadas en Pakistán, ¿sí? Siendo que para nosotros eso es irrelevante, ¿sí? Pero están todo el día con eso, que no es algo inofensivo, ¿sí? Inofensivo para nuestro pobre cerebro, ¿sí? Para nuestro ánimo. Confianza en los medios de comunicación. ¿Hasta qué punto yo creo lo que me dicen los medios? ¿Sí? ¿Qué pasa con las fake news? ¿Qué es lo que voy a considerar medios de comunicación? Y nuevamente este tema de definir la confianza en los medios por parte de quiénes, de los jóvenes, de los adultos, solo de las mujeres, solo de los jubilados, no sé. Esto es justamente lo que ustedes tienen que decidir, ¿sí? A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos el tema con Renata, ¿sí?, que mandó la invitación, sobre la confianza en las ciencias. En la ciencia es algo similar. Vamos a hablar de la confianza de la ciencia en general o de la confianza de la ciencia, que todos vamos a coincidir en que la ciencia es una construcción humana, no existe independientemente de los hombres y mujeres que producimos ciencia o practicamos la ciencia, ¿sí? No sé, la confianza en la ciencia, y quizás pueden decir en cuanto a algún aspecto del conocimiento en particular. Quizás deciden investigar la confianza en la ciencia en torno a los saberes desde la aparición del COVID, ¿sí? No sé, hace un año que estamos con este tema del COVID y todavía no sabemos cuánto vive en la superficie de melamina de mi escritorio, ¿sí? Bueno, esto merecería un debate mucho más amplio, pero ¿hasta dónde confía la gente en la ciencia? Aplicaciones de citas, ¿sí? Betty había mandado la invitación para este encuentro, y lo mismo, las aplicaciones de citas que son utilizadas por quienes, por personas a partir de determinada edad, solo por hombres, solo por mujeres, aplicación de plataformas de cita
¿De usuarios habituales o de aquellos que comenzaron a usar las plataformas desde el aislamiento social preventivo y obligatorio, el ASPO? No sé. Todo vale, diría un epistemólogo llamado Paul Feyerabend, en cierta medida, ¿no? Parafraseándolo, todo vale en cuanto a la decisión que estamos tomando. Si ustedes dicen, bueno, todos los que empezaron a usar plataformas de citas, pero desde la pandemia, ¿sí? Por supuesto vamos a tener que decir qué entendemos por plataformas de citas, vamos a tener que hacer algún tipo de entrevista con algún personaje o algunos personajes típicos usuarios de estas plataformas. Lo mismo que vamos a tener que contactar a gente especialista en estas plataformas, ¿sí? Y por último tenemos al grupo de Luciana que va a abordar el tema de los controles de salud, ¿sí? Como les mencionaba hace un rato. El grupo va a tener que definir o va a tener que especificar a qué se refieren con controles de salud, en qué población, en qué rango etario, personas que habitualmente se controlaban la salud y dejaron de hacerlo. Esto es un tema muy serio. Saben que hay personas con determinadas patologías que producto de la pandemia dejaron de ir a los hospitales, con lo cual ciertas enfermedades han progresado. En medicina decir que una enfermedad progresa no es bueno, es todo lo contrario, ¿sí? Quiere decir que se agravó, así como hay registro de personas que cursaron infartos de modo domiciliario, ¿sí? Existió o se instaló un temor en asistir a los hospitales por temor al contagio, ¿sí? Con lo cual, ¿sí? Cuando hablamos de controles de salud, bueno, ¿de quiénes? De los niños, de los ancianos, de personas con patologías previas que ya se encontraban bajo control y veremos si siguieron cumpliendo con los controles o no. Esto en medicina se llama nivel de adherencia al tratamiento, ¿sí? Sea tratamiento de la enfermedad que sea una persona que convive. Ayer justamente hablaba con una directora de un programa de VIH de Nación, ¿sí? Y bueno, estaban investigando relaciones estadísticas entre el COVID, el contagio por COVID en personas que conviven con VIH, para ver si una persona que convive con VIH la pasa peor que una que no tiene VIH, ¿sí? Entonces, bueno, no sé, quizás ustedes quieren tomar personas, el grupo de Luciana, personas con determinadas patologías o determinadas edades, pero si hablamos de controles de salud, tiene que ser gente que requiera de controles de salud. No vamos a investigar los controles de salud de un joven de 20 años, que por supuesto que corresponde que los haga, pero no, yo creo que no va a aportar un proyecto de esta naturaleza en una pandemia. Mejor que el chico de 20 años se quede en la casa, ¿sí? Más que ir al hospital a hacerse una rutina, un electro, un laboratorio, etcétera. Con lo cual, para ir cerrando el video antes que se corte, esto tiene un límite de tiempo, yo les pido que reflexionen sobre estas cuestiones de la delimitación y voy a insistir en que en cada uno de los pasos que vamos a ir llevando adelante en la materialización de este proyecto, vamos a tener que tomar decisiones teóricas y metodológicas. Y por último, quería avisarles que cuando Edesur me devuelva la luz, además de subir este video, les voy a mandar por mail un modelo para la presentación del proyecto. En el Classroom tenemos dos, les voy a mandar por mail el más sencillo y creo que es el más
acotado y realizable en este espacio cuatrimestral y virtual. Bueno, ya ha pasado prácticamente nuevamente media hora y los amigos de EDESUR Central, yo vivo en Flores, ¿sí? Ustedes están en Lomas, yo estoy en Flores. Creo que pertenezco a la subestación Alberdi y bueno, el titular de la materia se metió en EDESUR y bueno, pronostican que me van a devolver la luz a las 6 de la tarde, con lo cual yo la verdad sinceramente me siento muy mal porque estaba muy entusiasmada con los encuentros de hoy. Les pido disculpas, nos puede pasar a todos, pero creo que no es lo mismo que se le corte la luz a un integrante de un grupo que se me corte a mí. La verdad que lo vivo fatalmente. Así que bueno, nos estamos escribiendo, espero que haya servido, que sea de alguna utilidad este pequeño video que intenta reemplazar en alguna medida nuestro encuentro fallido. Les mando un beso y nos mantenemos en contacto.